Bienvenidas y bienvenidos a este video número 19 de las cartas de herencia galáctica de Lisa Royal Holt canalizando a Germaine. Y con este video volvemos a hablar de una tercera era. Vamos a analizar algunos aspectos de la tercera era de la civilización de Vega. Estaría muy bueno si antes de continuar con este video vieran las primeras dos eras, porque es una buena base para comprender lo que viene aquí. Ya en breve viene el próximo video en el cual vamos a hablar nuevamente de la Tierra, esta vez también en su tercera era. Les deseamos, como siempre, que disfruten de estos videos, que puedan enriquecerlos. Y bueno, siguen las palabras de Germaine. Hasta pronto. Hace bastante tiempo que hablamos sobre las eras 1 y 2 del linaje de Vega. Ahora vamos a dedicarnos a algunos aspectos importantes de su tercera era. Por supuesto, como siempre, les recomendamos mirar primero los dos videos anteriores para poder comprender mejor lo que sigue. Para quienes ya los vieron, una pregunta. ¿Recuerdan cómo surgió la civilización de Vega? Pues surgió a partir de un grupo de liranos que no querían seguir por el camino de sus antepasados. Ya no querían actuar únicamente desde el principio masculino, con el foco en el mundo material, conquistando siempre nuevos territorios a través de la galaxia, sino que en cambio anhelaban volver lo antes posible a la fuente, a la conciencia única. Ellos aún percibían la posibilidad de esa conexión en sí y sabían que para lograrlo debían volcarse a su mundo interior. Este grupo de liranos deseaba crear una sociedad diferente, más basada en el principio femenino y la espiritualidad. En cierto momento se escindieron de sus antepasados y se fueron a poblar sus propios espacios. Los veganos crearon las primeras escuelas de espiritualidad de la galaxia. Allí se enseñaban las prácticas del misticismo vegano, que posteriormente marcó la espiritualidad de muchas otras civilizaciones de esta familia galáctica, incluidas las de Marte, cuando aún era un planeta próspero, y de la Tierra. Durante su segunda era, los veganos pasaron por muchas transformaciones, siempre en busca de la perfección espiritual. Con el tiempo, y recuerden que los tiempos galácticos son largos, comenzaron a rechazar a sus emociones, a las que consideraban imperfectas, y se volcaron cada vez más al desarrollo de la mente. Llevaron esto a tal extremo que en cierto momento se generó en ellos un quiebre entre los reinos mental y emocional. Claro que esta fue su manera de explorar la polaridad, pero durante mucho tiempo no tenían conciencia de ello. A lo largo de los milenios, el linaje vegano se fue ramificando hacia otros sistemas estelares, como por ejemplo el de Zeta Reticuli, al que también nos referimos en el mazo. Pero hubo un grupo que nunca se ramificó y que siguió viviendo durante milenios en las colonias del antiguo sistema de Vega. A este grupo lo llamamos los antiguos, y a ellos nos referimos cuando hablamos aquí de la tercera era de los veganos. En cierto momento, esta civilización comprendió que no es posible despertar solo a través de la mente. Esto fue una gran revelación para ellos, y a partir de allí se inició su verdadero proceso de despertar. Las cartas de este video corresponden a la etapa en que la civilización vegana transitaba desde el nivel medio al nivel alto de la cuarta densidad. La primera carta de esta serie es la número 71. En inglés se llama Homing Beacon, lo cual se traduce al español como faro que muestra el camino a casa. Elegimos este término por una razón muy específica. Es que en contraste con los liranos, que estaban completamente enfocados en el mundo material,
La civilización de Vega logró retener la memoria de donde procedían. Aunque fuera de una manera abstracta, en algún nivel recordaban su conexión con el Uno. Y esta memoria fue para ellos como un faro interior que los llamaba a casa una y otra vez. Como ya lo dijimos, primero intentaron volver a través de sus mentes, pero con el tiempo descubrieron que esto solo los llevaba a una mayor polarización. Finalmente encontraron la verdadera manera de redespertar la conexión que naturalmente habían sentido cuando eran una especie joven. En lugar de buscar en su mente una idea de la espiritualidad, se permitieron descansar en su corazón y sentir la conexión con la fuente. Esto fue un paso muy importante para ellos, porque cuando comenzaron a sentir la conexión una vez más dentro de sí mismos, comprendieron que siempre había estado allí y que había sido esta parte la que los llamaba una y otra vez de regreso a casa. Y junto con esto comprendieron también que el proceso de reunificación les iba a llevar el tiempo que les iba a llevar. Entendieron que no es algo que se puede forzar, ni apurar. Ni siquiera se trata de hacer algo para volver rápidamente a la fuente. Simplemente se trata de seguir la luz o la energía de ese faro interior. Dejaron entonces de usar sus elaboradas tecnologías espirituales y abandonaron sus rituales. Ya no los necesitaban porque percibían la energía de la fuente todo el tiempo dentro de sí mismos y sabían que ella los guiaba como un faro a través de cualquier desafío que necesitaban experimentar en su camino de regreso a casa. Si salió esta carta en tu lectura, te recuerda que también tú tienes esta capacidad. Se te pide reconectarte ahora con ese faro dentro de ti para que te pueda mostrar tu camino de vuelta a casa. No encontrarás este faro a través de tu mente. Lo encontrarás mediante la intuición y mediante tu cuerpo emocional. Aquieta tu mente a través de la respiración o la meditación y después simplemente ábrete desde tu corazón. Confía en tu práctica y comenzarás a percibir tu conexión con la fuente. Con el tiempo, esa conexión se establecerá sólidamente dentro de ti y permeará todos los aspectos de tu vida. Entonces la navegación de tu realidad caótica se simplificará, porque la luz del faro te guiará en todo momento. Si necesitas ayuda con esto, no dudes en pedírsela a los ancianos místicos veganos. La próxima carta es la número 72, con el tema Compromiso Espiritual. Esta carta honra la inmensa disciplina espiritual que tenían los antiguos místicos veganos. Es que hay un hecho: el crecimiento espiritual no es algo que se da por azar. Por el contrario, requiere de un profundo compromiso con el trabajo interior. En el caso de los humanos, muchas veces solo se comprometen espiritualmente cuando tocan fondo, cuando sienten dolor. Una vez que el dolor pasa, se pierden nuevamente en las distracciones de la vida y se olvidan de sus compromisos. Los veganos nunca se olvidaban de sus compromisos espirituales y los entretejían con sus vidas cotidianas de muchas maneras enriquecedoras. Por supuesto, cuando aquí hablamos de la idea de un compromiso espiritual, no nos referimos a comprometerse con una religión, y ni siquiera con una práctica. Y con certeza no nos referimos a un compromiso mental, como por ejemplo, voy a comprometerme a meditar todos los días de 7 a 8 de la mañana. En cambio, estamos hablando de reconocer y honrar sus necesidades espirituales y darles un lugar en su vida. Su espíritu necesita de espacio
y dedicación para poder crecer. Y esto solo puede suceder si la mente y el ego no siempre están al mando. En una lectura, la carta Compromiso Espiritual puede tener varios significados y como siempre debes ver cuál te resuena más. Por un lado, podría ser una invitación a comprometerte más con tu crecimiento espiritual, dándole un lugar más importante en tu vida y conectándote seguido con tu corazón para poder percibir tu yo espiritual. Por otro lado, podría avisarte que la manera actual de ejercer tu espiritualidad es demasiado rígida, mental o determinada por tu ego. Incluso podría ser una señal de que determinadas corrientes espirituales con las que te has comprometido antes ya no te sirven y que ha llegado el momento de buscar otra manera más directa de conectarte con tu verdad espiritual. Queremos recordarte aquí que esta carta está muy relacionada con la carta anterior, Faro que muestra el camino a casa. Pues si estás conectada con la energía del Uno en ti, a través de tu corazón, tu compromiso con tu espiritualidad se convertirá en algo natural. No tendrá nada de debería hacer esto o lo otro. Simplemente confiarás en que tu faro interior siempre te llevará a las experiencias que necesitas para despertar. El siguiente paso evolutivo en el camino de vuelta al Uno lo encontramos en la carta 73. Se llama libertad. Los antiguos veganos se encontraron con muchos desafíos a lo largo de su evolución espiritual, como por ejemplo sus patrones de autoexigencia, de juzgarse a sí mismos con dureza, el control excesivo de sus propias emociones y la tendencia a martirizarse, por solo nombrar algunos. Cuando finalmente despertaron, se dieron cuenta que durante milenios ellos mismos se habían esclavizado al sostener en sí estos patrones mentales y emocionales. Comprendieron entonces que estos patrones solo eran ilusiones que les impedían percibir su propia luz interior. Y esto los llevó a una profunda liberación espiritual, pues cuando una conciencia percibe su propia luz interior, o en otras palabras, está conectada a la energía de la fuente, inexorablemente se siente libre, porque entonces ya está por fuera de lo positivo versus lo negativo, o lo agradable versus lo desagradable. Ya no rebota de un lado al otro de la dualidad, y a cambio se encuentra en un estado de neutralidad. Sea lo que sea que experimenta, lo vive simplemente como experiencias necesarias de las que puede aprender. Y esto la hace verdaderamente libre. Libre del temor al dolor y libre del deseo de solamente experimentar, entre comillas, cosas positivas. Simplemente vive cada momento recordando la fuente de la que ha venido, y esa es la verdadera libertad. Muchos seres humanos ya han tenido vislumbres de ese estado. Les sugerimos que se propongan que esos vislumbres se hagan cada vez más largos, hasta convertirse en experiencias prolongadas y reales que puedan saborear. De todos modos, esto está en el horizonte para la humanidad, pues es parte del proceso de despertar. Si obtuviste esta carta en una lectura, te recuerda la inmensa liberación que puedes alcanzar a través de tu trabajo espiritual interior. Pues cuanto más te liberes de tus antiguos patrones mentales y emocionales, tanto más te conectarás con la fuente viva dentro de ti y por lo tanto serás verdaderamente libre.
Entonces, fíjate en las circunstancias de tu vida actual. Pregúntate, ¿dónde mantienes pensamientos, emociones o actitudes basadas en la polarización? Ha llegado el momento de dejar de etiquetar las cosas como negativas o positivas en función de si te gustan o no. Recuerda que por debajo de la dualidad hay otro estado de conciencia, el estado unitivo, que es tu verdadero hogar. Tus antepasados galácticos han recorrido este camino antes que tú y han trascendido con éxito los desafíos de lo físico. La energía de los antiguos veganos está allí para acompañarte. Recuerda, nunca estás solo. La última carta de esta serie implica una resignificación de ciertos conceptos. Esto sucede todo el tiempo en el camino de la evolución. Un concepto que fue válido y correcto para un estado de conciencia ya no lo es para otro y por lo tanto debe ser ayornado. Vamos entonces a la carta número 74 con el tema Iniciación y Ceremonia. Esta carta se refiere a una etapa de la conciencia vegana en la cual ya estaban completamente enraizados en la conciencia única. Tal vez recuerden que los veganos más tempranos habían desarrollado un sinfín de ritos, ceremonias e iniciaciones para conectarse con el uno. Pues en su tercera etapa se dieron cuenta que cuando uno está conectado a la fuente desde su corazón, o en otras palabras, cuando la conciencia del principio divino se expresa a través de uno, la vida entera naturalmente se convierte en una ceremonia constante. Pues en ese estado de conexión, con la conciencia totalmente enraizada en el momento presente, absolutamente todas las experiencias, incluso las más mundanas, se experimentan como una expresión sagrada de la existencia misma. Y esto, por supuesto, incluye las experiencias más difíciles. Y con esto nos movemos al concepto de la iniciación. Los veganos de la tercera era comprendían que cada experiencia difícil y cada desafío en realidad les ofrecía la posibilidad de una iniciación a un nuevo nivel de conciencia, a un nivel de conciencia aún más integrado. La mayoría de los humanos aún no asimilaron esta comprensión. Piensan que las experiencias difíciles son un dolor de cabeza y en general tratan de evitarlas. Pero con el tiempo comprenderán que en realidad cada desafío es una oportunidad para acercarse más a su verdad espiritual. Si esta carta sale en una lectura, podría ser una invitación a adoptar una actitud más consciente y ceremonial respecto de las diferentes experiencias de tu vida. Si esto te resuena, te recomendamos la práctica de traer tu atención plenamente al presente y honrar el carácter sagrado de cada experiencia. Por otro lado, también podría significar que estás a punto de poder cambiar a una versión más amplia de ti. Echa un vistazo a lo que está sucediendo en tu vida en este momento. ¿Hay algo que te desafía? ¿Hay algo que tal vez estás rechazando o no aceptando en tu experiencia? Si reconoces esto en tu vida, ya sabes dónde tienes la oportunidad de atravesar un proceso iniciático que te llevará a un nivel más alto de tu desarrollo. Y con esto llegamos al final de este video sobre la tercera era de los antiguos veganos. La verdad es que habría muchísimo más para decir de esta especie y su magnífica evolución. Todo lo que fueron aprendiendo lo volcaron a sus enseñanzas dentro del misticismo vegano. Sería demasiado difícil resumir su sabiduría en pocas palabras, pero el video presente les da por lo menos una idea básica
Y también encontrarán más de esto en futuros videos, cuando por ejemplo volvamos a hablar de las civilizaciones de Sirio y de Zeta en su tercera era, pues las semillas de los antiguos veganos siguen vivas allí, aunque matizadas o coloreadas por esos descendientes que se convirtieron en otras especies. En el próximo video volveremos a la Tierra. Hablaremos de su tercera era, es decir, que les vamos a dar ciertas informaciones sobre la evolución futura de la humanidad. Por supuesto, recordando siempre que aquí estamos poniendo en conceptos lineales algo que en realidad no es lineal en absoluto. Los saludamos y hasta pronto.